Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a orar al Señor Padre. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la gracia, Señor, de la sabiduría, del conocimiento y de la inspiración de la palabra. Por favor, permítanos, Señor, que nuestro entendimiento se abra para comprender profundamente tu palabra. Y permite que tu palabra, Señor, pueda calar profundamente en nuestro espíritu y hacer el cambio, la transformación desde adentro hacia afuera. Bendiga a nuestros estudiantes y luego, Señor, a cada uno de los hermanos que verán el video. Tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy día nos toca una clase que, a ver si puedo bajar. A ver, tengo que avanzar esta cosa. Estamos ahí. Bien. Ahí. Uno Ok, sabe, bien, nos toca sabe entonces la personalidad. hablar sobre la muerte de Adán y la muerte de Jesús. Semejanzas, diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Bueno, Dios creó a los hombres y les ordenó llenar la tierra. Ustedes se acordarán esa clase donde Dios crea al macho y hembra, y aquí puse las palabras en hebreo, Sahar u Nekebar. Sahar es macho y u Nekebar es hembra. Esas son las palabras originales del texto. Dios creó macho y hembra y les dio órdenes, o sea, les dio mandatos culturales que se llenen la tierra, que se multipliquen, que sean fecundos y que señoreen entre los peces y también las aves terrenales. Así que entre ellos buscó, de todos estos que se multiplicó, Dios buscó y seleccionó a uno de ellos, a quien llamó Adán, y habiendo en él abundancia de espíritu en Dios, entonces solo creó un espíritu que lo puso en Adán, haciéndolo un hombre espiritual, pues Dios buscaba una descendencia para que su hijo viniera. Y cuando vino el Hijo de Dios, se manifestó a los hombres. Él podía entrar directamente al cielo si hubiese querido, pero se manifestó entre los hombres para destruir al diablo, como dice 1 Juan 3:8, solo necesitaba manifestarse del seno del Padre para entrar al trono celestial, pero lo hizo aparecer ante los hombres, cargando el pecado de los hombres para deshacer las obras del diablo. Así que empezamos esta carrera. Bueno, Aprende la luz. dijimos que muchas veces el diluvio se muestra desde la perspectiva negativa, o sea, cuando uno lo Ya mira está, ya desde, está, desde Chabel. desde la perspectiva de uno, pareciera que el diluvio fue negativo porque murió toda la gente y solo 8 personas se salvaron. Pero el diluvio es una acción de Dios para preservar la descendencia por la cual iba a venir el Hijo de Dios. Así que desde la perspectiva de Dios, el diluvio es una acción de Dios para preservar, en este caso, a una familia de la cual la descendencia del Señor vendría. Y en este caso fue Noé, hombre justo, hombre perfecto, hombre sabio. Mira, Dios vio que este hombre mantenía, ese, no, conservaba ese espíritu yo ando y desde Dios lo allá y toma a sí. ellos para que Dios continúe la descendencia a través de Noé y su familia. Así que el diluvio desde la perspectiva de Dios es una preservación de la raza humana para que esto continúe y el Hijo de Dios pueda venir
por la vía humana. Así que Adán es el que inicia el reconocimiento de la existencia de Dios, luego viene la destrucción a través del diluvio, y luego vieron los Nefilín, que son aquellos que vivieron hasta los días de Noé. Apaguen el micrófono para que no se interrumpa tanto la clase. Bueno, desde Adán hasta Noé es la era del reconocimiento de la existencia de Dios. Recuérdese que hay como pequeñas eras, ¿no? De Adán a Noé es la conciencia de la existencia de lo trascendente. O sea, de Adán a Noé, lo que comienza a ver conciencia de la trascendencia, o sea, de algo superior. Y de hecho, es en el capítulo 4:26, me parece, que por primera vez se comenzó a invocar el nombre de Dios. Entonces, la raza humana comienza a tener conciencia de un creador desde Adán a Noé. Y desde Noé hasta Moisés es la era del sacrificio, porque lo primero que Noé hace al bajarse del arca es sacrificar animales limpios para agradecer a Dios la preservación de la vida. Y así, bueno, después viene la era del pacto, la era de los reyes, etcétera, etcétera, hasta llegar al tiempo de Jesús. Así que los días de Noé, con el diluvio, arrasó todas las criaturas que respiraban, pero el propósito era destruir a los hombres que se habían desviado totalmente del propósito de Dios. Así que el mandamiento en el Edén, ¿cuál fue? El primer Adán. Dios tomó uno entre la multitud, lo puso en el huerto del Edén y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Recuérdese de esa multitud de macho y hembra, ¿cierto? Sahar, Unequebá, de los machos y las hembras que se multiplicaron, no sabemos cuánto, pero se multiplicaron inmensamente. De estos multiplicados, Dios toma a uno y lo pone en el huerto del Edén. Y a ese le sopla aliento de vida, a ese lo hace un ser viviente, y todos los que vivían fuera del huerto del Edén eran solamente de alma y cuerpo, no eran seres espirituales, por eso el diluvio los mata, desaparecen en el diluvio. Y los que se conservan después del diluvio, que es Noé quien vive, pero toda la descendencia de Adán muere ahogada, su cuerpo muere, pero el espíritu vive, el espíritu queda vivo, porque el espíritu no lo puede matar el agua, ¿no? Así que ese grupo de descendientes de Adán son los que Dios guarda en prisiones hasta los tiempos que Jesús baja a predicarles el evangelio a las partes más bajas de la tierra. Así lo dice segunda de Pedro capítulo 2, versos 5 y siguiente, para decirnos que esos espíritus guardados del tiempo de Noé, el Señor les predica y los libera. Es la primera vez que encontramos en la Biblia que hay dos oportunidades para una persona o para un grupo de personas, se les da una segunda oportunidad, ¿no? Y después de que el Señor vive y muere, ya no hay más dos oportunidades. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Así que esta es la vida que vivimos y hay que vivirla, ¿cierto?, en la sabiduría de Dios. Así que el mandamiento de Génesis 2:17 dio el mandamiento, no coma, dijo que en el día que coma, ciertamente, o sea, coman de todos los árboles de del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comen de este, morirán, morirán no corporal, morirán espiritualmente. Así que Dios nos hizo de tal manera que nuestra carne se alimenta de planta y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. O sea, nosotros los seres espirituales somos los únicos que comemos dos tipos de alimentos. Uno es sólido para sostener este cuerpo, alimentarlo con los nutrientes vegetales o de carne, y tenemos un espíritu que requiere y necesita alimentarse en forma espiritual de la palabra de Dios. Entonces ustedes se acordarán de lo que el Señor Jesús dice en
en Mateo 4:4, hablando de la tentación, no tan solo de pan, refiriéndose al cuerpo, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el primer Adán es símbolo del último Adán, una especie de modelo. Hay relación entre el primero y el último Adán. La muerte no se produjo por consumir el fruto. La muerte llegó al hombre porque desobedeció la palabra de Dios. Hay una desobediencia al mandato espiritual, al mandato, a los mandamientos espirituales que Dios le da al hombre. Y por eso el hombre cae al no respetar, obedecer o comer del mandamiento que Dios le ha dicho para su espíritu. Ahora, la muerte física y espiritual. Bueno, la muerte física, todos entendemos que el hombre iba a morir físicamente, pecara o no, la muerte física solo es para parte del proceso del hombre, ¿no? Apenas nosotros nacimos, después de los 9 meses al nacer, ya sabemos que nuestro fin va a ser también la muerte. Pero otra cosa es la muerte espiritual. La muerte física, todos las vamos a vivir, tarde o temprano. Vivimos la muerte física, pero la muerte espiritual es otra cosa. Y lo dijo Adán, que es el primer ser espiritual, que en el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, su espíritu morirá. Le dijo que padecerá la muerte. No la muerte física, porque Adán no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y por causa de esa muerte espiritual, el Señor lo saca del huerto, lo echa del huerto junto a Eva, y vuelven al campo otra vez de donde fueron tomados los machos y hembras, y pone guardia en el huerto para proteger ¿qué? El árbol de vida. Porque si Adán, en la condición de muerte, en su condición de muerte espiritual, comía del árbol de la vida, iba a permanecer eternamente muerto en pecado, y ahí no habría ninguna posibilidad de ser redimido por el segundo Adán. Por eso, al echarlo del huerto, lo que Dios está haciendo es proteger a Adán y Eva, preservarle, porque si ya habían comido de un árbol de la ciencia del bien y el mal, lo más seguro que iban a estirar la mano para comer del fruto del árbol de la vida, del árbol de la vida eterna. Y al comer en la condición de caído, de pecador, del fruto de la vida eterna, iban a permanecer eternamente en pecado y ya no había ninguna posibilidad de salvación. Así que la expulsión del huerto es una manera de protegerles, de preservarles, para que viniera el segundo Adán a redimir al primero y a toda la raza humana. Así que el Hijo de Dios era con Dios desde antes de la creación. Se manifestó tomando el cuerpo de siervo, obedeció hasta la muerte para subir al trono que Dios preparó. En el universo, él ha de padecer la muerte finalmente, después de despojarse a sí mismo, aún antes que el hombre perdiera. Así que el primero es Jesús, luego es Adán. Aunque generalmente la gente piensa que Adán es primero que Jesús, porque Adán es de 7.000 años atrás y Jesús vino hace 2.000 años. Pero no olvidemos que Jesús es eterno, era el verbo primero, coexistente con Dios, Padre, y luego viene, se encarna para venir y poder redimir al primer Adán. Así que el poder de Jesús sobre su vida, la autoridad divina, no es que alguien le arrebata la vida, sino que él tiene el poder de ponerla y volverla a tomar. Es lo que dijo, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes? Yo pongo mi vida y yo saco mi vida si quiero. La pongo y la quito. Y luego él hizo la gran advertencia. La vida de ustedes o la muerte de ustedes está en cualquier momento. La mía simplemente está establecida por Dios, por el Padre. Así que he recibido este mandamiento de mi Padre y por eso el Padre me ama. Así que el Padre creó los cielos por amor al Hijo. Cuando el Padre quiere heredárselo al Hijo, el Hijo muere por el Padre. Así que el camino del Hijo del Hombre era obedecer hasta la muerte.
Y nos dice el texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 siguiente, que el Señor obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Hijo considera que su muerte es el principio digno por haber recibido el amor del Padre. Por eso Él ha padecido la muerte, obedeciendo al Padre y su plan. Así que el plan divino es un plan de redención. ¿Ah? Si Adán come el fruto, en el plan de Dios muere el último Adán. Si Adán no hubiese comido el fruto, el segundo Adán no hubiese tenido necesidad de morir. Ahora, ¿por qué muere el segundo Adán? O sea, Jesús, ¿por qué muere? Porque el primer Adán desobedeció. Esta alma viviente del primer Adán, al desobedecer, comete el pecado. Y en él, dice el apóstol Pablo, en Adán todos nosotros pecamos. Pero en Jesús todos nosotros hemos sido limpiados. Por lo tanto, la muerte del primer Adán le llega la muerte eterna. Pero antes que muera eternamente, Dios estableció su plan que Jesús muriera. O sea, que Jesús asumiera la responsabilidad de salvar al primer Adán, y salvando al primer Adán salvaba a la raza humana, porque todos nosotros recibimos el espíritu de Adán. Recuérdense que el espíritu de Adán se ramifica, porque Dios creó un solo espíritu, no dos. Adán, a quien se le sopló el aliento de vida, o sea, el espíritu, y Eva fue sacada de la costilla de Adán y recibió el espíritu de Adán. Por lo tanto, todos los hijos, Abel, Caín, Set y todos los hijos e hijas que engendraron, tenían todos el espíritu de Adán. Por lo tanto, todos eran seres vivientes, seres espirituales, ¿no? Así que el sacrificio de Cristo es la señal de la redención del primer Adán. O sea, ¿qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Lo que Jesús hizo en la cruz es pagar por el pecado de Adán. O sea, el pecado de Adán está totalmente solucionado en la cruz del Calvario. Así que nadie va a ser condenado por el pecado de Adán a menos que rechace a Jesucristo. Si rechaza a Jesús no aceptando el sacrificio de la cruz, que es por nosotros, al rechazar eso, entonces uno será condenado por el pecado de Adán, porque heredó el pecado de Adán en el espíritu. Sin embargo, si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, que fue por nosotros, recibimos entonces la redención, lo que en la teología se llama la imputación de la justicia de Dios en nosotros. Ha sido imputada la justicia y hemos sido declarados, según el capítulo 5 del libro romano, justificados todos nosotros. ¿Qué significa justificado? Significa que no hay pecado en nuestra vida. En Cristo, por supuesto. Por lo tanto, si muere Jesús, vive el primer Adán, por un solo hombre muere el último Adán, pero por su muerte vive el que pecó en el primer pacto. Entonces, en el momento que Adán comió, estaba reservada la muerte de Jesús y la vida de Adán. Todo esto está en el pacto, en la promesa, en el plan de Dios. Así que el engaño de Satanás, la gran mentira de Satanás en el Edén, la mentira del diablo, fue distorsionar lo que Dios había dicho, lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer. Satanás distorsiona. Porque Satanás, ¿qué dice? No morirás. ¿Qué Dios dijo? Si comen, morirán. No físicamente, morirán espiritualmente. Pero Satanás, ¿qué le dice a Java, a Eva? Le dice, no morirán, sino que Dios te prohibió comerlo porque iba a ser como Dios, pero no morirá. O sea, el gran engaño de Satanás es a la mujer hacerle creer de que Dios no está diciendo la verdad, sino que Dios está guardando algo. Y Satanás le dice derechamente que coma porque no vas a morir.
lo que te vas a convertir es en un Dios. Porque el mismo pecado que ha cometido Satanás en los cielos, al querer ser como Dios y ser expulsado, es el mismo pecado, pecado que le llamamos pecado satánico, que hace que cometa Eva. Porque Eva comete el pecado satánico al comer del fruto. Y no se olviden que Adán no come del fruto directamente, come del fruto que Eva le da. Eva le da el fruto a Adán, por lo tanto el pecado de Eva es satánico y el pecado de Adán es por afecto, porque se lo dio su mujer. Si Adán es Satanás, la serpiente que le da el fruto, realmente Adán hubiese reaccionado en forma inmediata, porque Adán era el hombre a quien Dios le había dicho. Por eso cuando peca, la mujer, ¿a quién llama Dios? Llama a Adán. Adán, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque es el hombre a quien se le ha dado esa responsabilidad. Así que la consecuencia, así es el engaño del diablo, como lo que dijo que no morirán y por eso se lo comió y fue pecador, y la paga del pecado, nos dice, es la muerte. Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Así que se terminó la relación con Dios. Se le he dicho al Carlos. Yo te dije, te pregunté, si quieres quedarte, Se cortaron las relaciones, se cortó la comunicación. No hubo más comunicación entre Dios y el hombre en el huerto del Edén, porque Adán y Eva son expulsados del huerto al campo, vuelven de donde Adán fue tomado y se corta toda relación con Adán y con la raza humana. Si añade la eternidad a esta muerte, sería la muerte eterna, el pecado eterno, sin ninguna posibilidad de salvación. Por eso Dios los expulsa protegiéndolos para que no tomen del árbol de la vida. Ahora, Dios impide a las que comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, coman también del fruto de la vida, para que no sean pecadores eternos. Así que la expulsión del huerto no es un juicio, sino es una protección para que Adán no coma del árbol de la vida. Así que la muerte anticipada de Cristo la vemos en el árbol de la ciencia del bien y el mal, que lo miramos la vez pasada, que el árbol de la ciencia del bien lo que nos habla es de la muerte y resurrección de Jesús. Es la muerte anticipada del Señor. Así que Jesucristo murió primero antes del juicio eterno, ¿no? Así que Él murió y pagó con su muerte, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Quién podía pagar la justicia de Dios? Era alguien totalmente inocente, que no tuviera pecado, que no estuviera el espíritu caído en él, y por eso Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y no por José. Porque si José engendra a Jesús, hubiese transmitido en Jesús el espíritu caído de Adán, porque todo ser humano tiene el espíritu caído de Adán. Entonces, si Jesús era engendrado por José, hubiese tenido el espíritu caído de Adán y no hubiese podido de ninguna manera redimir al hombre. Por eso Jesús tenía que ser concebido, engendrado por el Espíritu Santo. Así que, como Él pagó el precio del pecado, ya no hay pecado, o sea, el pecado de Adán ya no nos afecta si reconocemos que el sacrificio de Cristo fue por nosotros. Así que cuando se dice la muerte del primer Adán por haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, se refiere a la muerte del espíritu de Adán. Pero este espíritu es creado. Murió la vida creada de Adán. Jesucristo, derramando la sangre, pagó el precio del pecado en el huerto del Edén. Así que ese pecado ya no nos incumbe a nosotros. Nadie de nosotros será juzgado por el pecado de Adán, porque ese pecado ya fue solucionado con la muerte en la cruz. Así que la nueva vida en Cristo, en primer lugar, el espíritu está muerto por la paga del pecado. Segundo, Jesucristo cargó el pecado de la muerte espiritual, es lo que cargó, porque recuérdense que este cuerpo cuando muere va a desaparecer, va a volver al polvo,
pero el espíritu que está en nosotros, ese va a permanecer vivo. Así que Dios nos dio la vida de su Hijo. En la vida de su Hijo, en nosotros, ¿no? La vida, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, el Espíritu de Cristo en nosotros nos da vida. Esa vida que permanecerá después de la muerte. Así que nosotros no vivimos con la vida creada, con la vida de Adán. Ya esa vida no la tenemos de Adán, porque esa vida ya murió. Vivimos ahora con la vida del Creador, con la vida de Jesús. Es el Espíritu de Jesús que ha venido para darnos la vida. Por eso la vida del cristiano es grandiosa. No es que la vida creada reviva, no es que yo vivo, sino el Cristo que está en mí es el que vive. Es el que ha venido a habitar para darnos vida. Así que el valor superior de la vida en Cristo podemos llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Antes no éramos los hijos de Dios. Desde el momento que recibimos y aceptamos el reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, nos constituimos hijos. Así que el que vive es Jesús, que está en mí. ¿Cómo viven por su vida? Todos son perfectos. Por eso, porque vivimos la vida de Cristo. Y de otra manera no podríamos llevar la vida de fe, no podríamos vivir la vida espiritual si el Espíritu de Cristo no estuviera en nosotros. Por eso ha venido a habitar a nosotros el Espíritu Santo, a permanecer en nosotros, para ayudarnos a vivir la vida de fe, la vida espiritual. Si no, viviríamos la vida religiosa con una fe intelectual, como la viven muchos religiosos, con rito, con un tipo de ceremonia, con una manera de vestirse, una manera de mirar, una manera de hacer esto, la religión. Nosotros no requerimos de religión, no requerimos de una vestimenta especial, no requerimos de hacer ciertas cosas, porque el Señor nos ha venido a dar vida. Así que el valor de nuestra vida es mucho más alto que la vida de Adán, el caído, porque Adán es la vida creada, es la vida pasada, y nosotros vivimos por la vida del Creador. Antes pertenecía a Adán, ahora mi espíritu pertenece a la vida de Jesús. Ya no soy yo el que vive, sino el que vive es Jesús que está en mí. ¿Se recuerdan ese gran verso de Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que el propósito del árbol de la vida, primero era protección divina. Dios prohibió el acceso al camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que su muerte no fuera perpetua. Como su muerte no es para siempre, puede tener la vida. Y Jesucristo muere por el pecado del primer Adán, quien murió. Así que si ocurriera primero el juicio antes que Jesús muriera, entonces sería desesperanza para los hombres. Hubiésemos estado eternamente perdidos. Pero Él murió primero antes del juicio. Esto demuestra la misericordia y el plan perfecto de Dios para la redención humana. O sea, Jesús murió antes del juicio, o eso que llamamos el gran trono blanco, donde será el juicio para condenación, y por eso que todos nosotros tenemos que estar en la primera resurrección, porque la segunda resurrección es de muerte y condenación, es la primera resurrección. Y el juicio fue posterior a la muerte de Jesús. ¿Se imagina que el juicio hubiese sido antes que Jesús muriera? No tenemos ninguna esperanza, ninguna posibilidad de salvación, pero fue posterior. Así que la estrategia divina contra el enemigo fue, si Dios hubiera enviado al diablo al infierno inmediatamente, como el vencido es esclavo del vencedor, los hombres que son propiedad del diablo también juntamente entrarían al infierno perpetuo. ¿Por qué? Porque inmediatamente hubiese caído todos los que tenían el espíritu ramificado de Adán,
hubiesen caído todos perpetuamente al infierno. Perpetuamente, sin ninguna posibilidad de rescate. Pero primero rescata a Adán de la mano del diablo, lo destruye y después de rescatar a Adán de su mano, deshizo todas las obras del diablo. Es lo que dice primera de Juan 3:8, que el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. Así que el juicio del diablo es porque se opone a Dios. La crucifixión que tenemos, ¿cierto?, como un hecho salvífico visible, la resurrección de Cristo, quien juzga y condena totalmente a Satanás. Luego tendremos el juicio del diablo y el castigo final, pues diablo será echado al lago de fuego, ¿cierto?, al infierno, y el infierno será echado al lago de fuego para el castigo final. Así que, ¿cuál es la esencia del evangelio? Y esto tenemos que entenderlo bien. Primero, tú eres libre de pecado y el diablo a quien tú pertenecías fue condenado. Esto lo va a decir el apóstol Pablo de la siguiente manera. Lo va a decir de la siguiente manera. ¿De qué manera lo va a decir? Lo va a decir que el Señor nos trasladó del reino de tiniebla al reino de su amado Hijo. Así de simple. Nos sacó del reino de tiniebla al reino de su amado Hijo. Así que si perteneces más en Él, si permaneces más en Él, también morirás. Así que es la advertencia divina. Así que la invitación a la libertad, tú eres libre de pecado, recibiste la libertad, has sido librado del pecado, así que sal de esa condición. Recuérdate las palabras de Pablo a los Gálatas capítulo 5, ¿no? Que somos libres por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la advertencia, ¿cuál es? No volver al pecado. Si ya fuiste libre del pecado de Adán, de la muerte del espíritu de Adán, si ya fuimos libres, ¿cómo vamos a querer volver otra vez a lo mismo? Por eso, la libertad con la que Jesús nos liberó, recordemos las palabras de Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esa libertad nos debemos mantener. En esa libertad debemos persistir. En esa libertad debemos perseverar. No volver a ser esclavo otra vez, sino permanecer en esa libertad. Y para permanecer en esa libertad se nos dio al Espíritu Santo, el Paracleto, que nos ayuda a mantener esa libertad. Así que la creación de Eva y sus consecuencias, bueno, Dios dijo que era bueno que Adán que no era bueno que Adán estuviera solo. Dios habló negativamente diciendo que no era bueno. Es decir, que está tomando en consideración al hombre. Ahora, esta mujer, en cambio de ayudar al hombre, lo tentó. Aunque Dios no hubiera considerado al hombre, esto no sería problema para que el Hijo de Dios venga. Ahora, es el que viene, el propósito divino es el que viene para ascender al cielo después de destruir las obras del diablo, obedeciendo hasta la muerte y siendo el Hijo de Dios y despojándose a sí mismo. Así que el Señor viene, se encarna, entra por el universo, entra por la tierra, nace de mujer para juzgar a Satanás. Y lo decía yo delante, había un marco jurídico, un marco legal que Jesús tenía que respetar para poder condenar al diablo. Y lo condena no como Dios, lo condena como un hombre lleno del Espíritu Santo. Pues al Hijo de Dios, el Padre le ha dado la autoridad de juzgar a vivo y a muerto, de juzgar a hombres espirituales como también a seres espirituales. Esa autoridad la tiene solamente el Hijo. Así que, ¿cuál es la condena del diablo? Primero, encadenamiento temporal. En el cielo no fue condenado, sino que lo encarceló en el Jade hasta el juicio.
porque del cielo fue expulsado, ¿se recuerdan? Capítulo 12 de Apocalipsis 7 al 9, y ya no se halló lugar en el cielo y fue expulsado, ¿a dónde? Fue expulsado al Hades. El Hades es el universo. Allí Satanás es encerrado en el universo en donde la tierra es creada. Así que sí o sí nosotros vamos a tener esa lucha permanente, esa guerra permanente con el enemigo, con el diablo. Así que el Señor es quien lo juzgará, aunque alguien sea culpable, siempre se confirma con las pruebas, ¿no? Para que alguien sea culpable, evidentemente el juez requiere, necesita pruebas, que el fiscal tiene que presentar las pruebas y estas tienen que ser contundentes para poder condenar a alguien. Bueno, el gran fiscal es el Señor Jesucristo, que ha presentado las pruebas delante del Padre para decir, Satanás, el diablo, el enemigo, ha hecho sus obras y todas estas obras están aquí y las ha presentado y ahora viene el juicio del Padre sobre el enemigo para ser condenado, lanzado al infierno y luego al lago de fuego. Qué tremendo, ¿no? Así que la justicia divina, el diablo es condenado. Ha sido juzgado porque se opuso a Dios en los cielos. Así que la resurrección es como prueba cómo Satanás mató al que no tiene pecado, reveló su injusticia y al resucitar Jesús reveló el pecado del diablo. Porque si hubiese matado a Adán, Satanás hubiese cumplido la misión que tiene. Pues Adán, el primer Adán del huerto, era pecador, estaba caído. Pero el diablo cometió el error de matar al segundo Adán, quien no tenía pecado. Y al no tener pecado es un homicidio. Y al ser un homicidio, entonces las pruebas están ahí y es condenado por haber matado a alguien inocente. Así que, como Satanás mató al que no tiene pecado, reveló su injusticia. Y al resucitar Jesús, reveló el pecado del diablo. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no? Así que la batalla espiritual, ángeles versus demonios, es permanente. Los ángeles son los que batallan con el diablo y con los súbditos del diablo. Miguel y Satanás se pelean entre los ángeles de la justicia y los ángeles de Satanás se pelean con los ángeles de Miguel. Así que en el Antiguo Testamento Egipto recibe la incitación del diablo, mientras Israel recibe la orden de Dios. Ahora, la pelea es entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. O sea, entre los descendientes de Adán, que han sido redimidos en la cruz del Calvario, contra el pueblo del diablo o los hijos del diablo. Como dice la Escritura, Jesús le dijo, ¿cierto?, a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre, quien es mentiroso y engaña en forma permanente. Así que Dios ayuda a su pueblo, no quiere decir que Dios descienda para pelear, pero la batalla espiritual se libra en múltiples niveles, con los ángeles y el pueblo de Dios enfrentando las fuerzas del mal. Y aquí hay algo interesante que uno debería decir, ¿no? Porque hace unos par de años atrás hubo un movimiento de guerra espiritual tremendo. Entonces, este movimiento de guerra espiritual de personas que subían a lugares altos, se subían a aviones para tirar aceite, etcétera, etcétera, estas personas trataban de entrar al ámbito donde solo los ángeles pueden pelear. Los seres humanos no fuimos llamados para pelear contra los ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen mucho más poder de lo que podríamos tener nosotros. Por tanto, nuestra lucha, nuestra pelea es contra los demonios, ¿no? Y ya hemos dicho que los demonios son el espíritu de personas que mueren sin Cristo, se convierten en demonios. Por eso que la maldad en los últimos tiempos aumentará.
porque cada vez que muere más gente sin Cristo, esos demonios van aumentando, aumentando, aumentando. Así que estamos en una batalla espiritual permanente, pero no a nivel cósmico, porque a nivel cósmico pelea Miguel y los ángeles, sino que nosotros estamos en una batalla contra los espíritus demoníacos. Y así Jesús lo dejó establecido, ¿no? Permanentemente en los evangelios vemos a Jesús combatiendo a los espíritus inmundos, a los que le llamó neuma cacos. Neuma, espíritu cacos malo, espíritus malos, los neuma cacos. Así que nosotros tenemos la lucha contra los neuma cacos y no contra los ángelos, contra los ángeles. Yo conozco a mucha gente que se ha metido en el ámbito cósmico de pelear contra los ángeles caídos, los ángeles territoriales, y muchos de ellos ya no están tan muertos, otros están heridos con enfermedades graves, porque se meten a áreas de guerra espiritual donde a nosotros no se nos ha llamado a meternos. Es asunto de Miguel y los ángeles que protegen y cuidan nuestra vida. Así que, miren ustedes la voluntad y el juicio. La voluntad angélica, cuando el ángel se opuso a Dios, tenía la voluntad. Dios le dio la voluntad a los ángeles, porque los ángeles no son robots, tienen libertad. Por eso cayó Luciel, por eso cayó el querubín, porque tenía libertad. En la misma medida en que el ángel disponga su voluntad, Dios cede su voluntad. ¿Qué les parece? Dios cede su voluntad porque los ángeles tienen voluntad propia. Así que también les dio a los hombres la voluntad. En eso nos parecemos a los ángeles. Por eso Jesús dijo que fuimos creados poco menor que los ángeles. ¿Y cuál es lo menor en nosotros de los ángeles? Simplemente porque nosotros no tenemos el cuerpo espiritual, tenemos cuerpo carnal. Y el cuerpo carnal está limitado por tiempo y espacio. Sin embargo, el cuerpo espiritual de los ángeles trasciende el tiempo y espacio. Los ángeles están aquí y en fracción de segundo puede estar en la China, pueden estar en Rusia, pueden estar en Irán. Ahora me imagino yo con la guerra de Israel-Irak, deben estar concentrados los ángeles ahí defendiendo al pueblo. Ahora, si usan su voluntad como instrumento injusto, esa voluntad que fue usada como instrumento injusto será juzgada. O sea, todos los ángeles que usaron su voluntad, a la cual Dios les dio, la usaron en contra, la usaron para su propio beneficio, la usaron de manera injusta, todos ellos serán juzgados. Y si Dios obligara a los que no quieren creer en Jesús, entonces los hombres no tendrían la voluntad. Por eso Dios no obliga a nadie. Cada uno tiene que decidir por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no puede obligar para que crean. Si no creyeren creer en Jesús, entonces Dios Padre los deja en libertad. Si no quiere creer, no cree nomás. Porque Dios cedió su potestad en la medida en que uno dispone su voluntad. O sea, Dios le dio voluntad a los ángeles para que decidan permanecer fieles a Dios, y 2/3 de sus ángeles permanecieron fieles, pero 1/3 con un arcángel, Gabriel, que también tenían voluntad propia, decidieron rebelarse. Como decidieron rebelarse, entonces están preparados para el juicio final. De igual manera, Dios nos dio voluntad a todos nosotros los hombres, para que decidamos también y tomemos las decisiones correctas con la sabiduría de Dios. Así que el juicio del diablo en la tierra, ¿cuál es? Se opuso en los cielos, ¿cierto? Aunque el diablo se opuso a Dios, no lo juzgó en el cielo. Qué interesante eso, ¿eh? Dios no lo juzgó en el cielo, sino que lo juzga en la tierra. Después de confirmar que él ciertamente se resistió a Dios, entonces el diablo es juzgado en la tierra, juzgado en el universo. Aquí es juzgado. Y cuando llega el Hijo del Hombre, él optó por matarlo en la cruz. Pero la resurrección de Jesús se manifestó que él no tiene pecado, así que reveló la prueba de que él mató
al que es No, inocente. pero creo que eso es decir que después de que se supone de que el creador de los juegos se metió en una para Cerremos los micrófonos, por favor. Cerremos los micrófonos. El diablo fue condenado por la resurrección de Jesús y Dios ascendió a Jesús al cielo. El trono celestial es del Hijo del Hombre, pero fue el diablo quien se opuso primero a Dios antes que el Hijo del Hombre se sentara en su trono. Así que la salvación es a través de este proceso que llamamos la cera, desde el principio Adán a Noé, es el periodo de la conciencia. De Noé hasta Moisés es el principio de los sacrificios. De Moisés hasta David encontramos la ley, ¿no? Es la ley. Y de David a Jesús, entonces de Jesús adelante empieza totalmente la gracia de Dios. Así que imagínense ustedes este proceso que ha vivido o que hemos vivido todos nosotros gracias a la obra gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros, absolutamente todos, hemos vivido esa gracia de Dios, esa gracia maravillosa. Por lo tanto, recibimos esa gracia maravillosa del Señor Jesucristo en nuestra vida. Qué tremendo que el primer Adán, digámoslo en el buen chileno, se condorió. Y el segundo Adán vino para solucionar el problema del primer Adán. Así que, en conclusión, nadie será condenado, nadie va a vivir el pecado de Adán, porque el pecado de Adán ya fue solucionado en la cruz del Calvario. La cruz es la señal visible de que el segundo Adán le ha salvado el pellejo al primero. Y al salvarle el pellejo al primero, nos salvó a todos nosotros el pellejo, porque todos nosotros teníamos la herencia del espíritu de Adán. Todos nosotros. Así que ¿cuál era nuestro fin, nuestra meta final? La condenación. Pero la gracia, la misericordia de Dios, el envío del Hijo, el envío del Verbo que se encarna, asume la responsabilidad de poder redimir al primer Adán. Y al redimir al primer Adán, nos ha redimido a todos nosotros. A todos los que hemos creído que el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustituto, porque los que debieron morir en la cruz éramos nosotros. Pero el Señor tomó el lugar, su lugar. Lo tomó por Ricardo, lo tomó por José, lo tomó por Rubénse, lo tomó por Karina, por Alejandra, por Eduardo, por Marco. Él tomó el lugar de todos nosotros para declarar que todos nosotros en Cristo hemos recibido la gracia abundante, salvífica, y se nos ha dado el Espíritu Santo para permanecer en esa gracia hasta que vuelva el Hijo de Dios nuevamente. ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿no? A mí esto, la verdad, las cosas que me impresiona en la totalidad, cómo el plan de Dios, perfecto, se va detallando y se va prácticamente revelando en la medida, porque la revelación es progresiva, se va revelando en las escrituras de un plan perfecto, que el pecado de Adán y la caída de Satanás no estropearon el plan de Dios, porque el plan de Dios estaba establecido antes que cayera Satanás y antes que cayera Adán. Así que el plan no es el plan de Dios arruinado, porque
porque sería ridículo pensar que el plan de Dios se arruinó, ¿no? Sino que el plan de Dios fue llevado al pie de la letra, como había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, qué extraordinario, qué glorioso. Bueno, mis queridos hermanos, todos nosotros disfrutamos la gracia maravillosa del Señor, una gracia gloriosa que nos permite vivir nuestra vida de fe, de llevar nuestra vida de fe adelante, y pareciera que los tiempos se acortan, pareciera que los momentos proféticos comienzan a cumplirse. Tenemos una guerra en Medio Oriente que parece que no va a terminar, que parece que se van a meter otros actores, y los que miramos las profecías nos damos cuenta de que pareciera que el tiempo se acorta rápidamente y que en cualquier momento podemos ver en las nubes volver al Hijo de Dios. Así que a estar en la expectativa, y quizá hoy día podríamos estar con la mirada al cielo, como cuando Jesús se va por primera vez y los ángeles dicen: ¿qué hacéis mirando al cielo? Pero hoy día más que nunca hay que estar con la expectación de las vírgenes sentadas, velando por este momento glorioso en que nos vamos a encontrar otra vez con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos reencontramos próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal con una nueva enseñanza de la palabra. Gracias, pastor. Chao. Nos vemos. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones. A la clase. Saludos, Pastor Ricardo. Chao, Ricardo. Eduardo. Chao, Eduardo. Gracias, gracias. Pastor Güense, bendiciones. Chao, Güense. Que te vaya bien el Lautaro. Come Sí. chicharrones nomás. Trae chicharrones. Estaba Chao. meditando Chao, Jair. Chao, Jair. de que Nos vemos. Bendiciones. el diablo está encasillado, por eso que venden por ahí el casillero del diablo. Dicen. Está encasillado el diablo. Nada más. Allá Nos vemos. se vende el Ya, hueco. chao. Nos Ya, vemos Dios todos. les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Chao. bendiciones. El link de la clase va a quedar en WhatsApp para que puedan volver a ver la clase. Bendiciones a todos. Amén. Sí, eso pregunté yo. Bendiciones, chao.